Las cosas que reconocemos que llegaron de repente fluyen de algo que no fue de repente. Muchas de las cosas que nosotros decimos, "Ah, llegó de repente", no surgen de un de repente. Todo tiene que ver con un proceso, todo tiene que ver con un tiempo, todo tiene que ver con una llegada de aquello que Dios ha preparado de antemano y que nosotros hemos trabajado para que eso también sea manifestado. Así que los de repente, las cosas que llegan como por una casualidad, no vienen por casualidad, sino que todo tiene que ver con un proceso, todo tiene que ver con algo que se anticipa, y para que llegue el de repente y para que se manifieste, tiene que haber un trabajo previo. Y nosotros vamos trabajando permanentemente en esto porque pensamos inclusive que los milagros, esos de repente de Dios, son procesos de, salió, apareció de la noche a la mañana. Y todo tiene que ver con algo que se viene anticipando o que se viene desarrollando. Eso que tenemos inclusive en el cuerpo. Usted sabe que nosotros cuando vamos desarrollándonos en la vida, después de los 20 comenzamos a hacer acumulaciones en nuestro cuerpo. Algunos ya tienen un salvavidas, otros tienen otro formato, pero vamos acumulando un poquito más de grasa y lo que se consigue de un momento a otro, uno dice, de repente engordé. No, de repente no engordamos. De repente no hay un de repente para eso, sino que es un proceso de acumular grasa y que cuando queremos acordarnos, cuando realmente tomamos conciencia y nos miramos en el espejo, nos damos cuenta que estamos gordos. Así que eso no es, y nos damos de repente, nos damos cuenta que estábamos gordos. De repente nos damos cuenta que tuvimos que cambiar la talla o que tuvimos que cambiar el cinturón, por ejemplo, en el caso de nosotros los varones, no, en vez de achicar los hoyitos, tuvimos que agrandar más hoyitos todavía. Y ya no hay más líneas del cinturón. Pero eso no es un de repente. De repente nos dimos cuenta, pero fue un proceso. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Entonces, en lo que tiene que ver con el Señor, también los de repente de Dios, también es una cuestión de fe que va creciendo en nosotros. Así que lo que yo voy a ver como resultado de el de repente de Dios, eso que aparece de una vez, tiene que ver con un proceso previo en nuestra propia vida. Y cada uno de nosotros tenemos que entender esto, porque a veces estamos muy a la expectativa de que tiene que llegar algo, que Dios me tiene que sorprender, y muchos de nosotros nos damos cuenta que es un proceso también en nuestra vida. Porque cuando vas creciendo en la fe, cuando te vas desarrollando en la fe, cuando vamos nosotros creciendo en aquello que Dios ha colocado, los de repente de Dios van a aparecer. Esas cosas milagrosas que suceden y uno dice, fue de repente, ni siquiera me imaginé que iba a llegar. Pero voy a volver a repetirlo y lo voy a hacer durante toda la prédica. Los de repente de Dios no vienen solos. Tiene que haber algo previo para que el de repente de Dios sea visto. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es importante que prestes atención a esto porque muchas personas están esperando de que Dios haga algo y Dios dice, no, yo te doy todo lo necesario para que vayas desarrollándote. En los últimos días, ¿cuánto de repente estuviste? De repente te diste cuenta que tenías una deuda y de la noche a la mañana la deuda se canceló. O tal vez no tenías dinero en la cuenta, o tal vez no llegaba una carta, o tal vez algo que no estabas esperando vino de repente. Y ese de repente que te llegó tal vez como un milagro de provisión, de sanidad o de liberación, tiene que ver con lo que va creciendo en tu corazón y en el mío. No viene de repente así por casualidad que ¡pum!, apareció de la nada. No. Los de repente de Dios son aquellas cosas que nosotros vamos desarrollando en nuestra vida. Vas creciendo en la fe, vas creciendo en la confianza, vas desarrollando la unción en tu vida. Entonces va a haber de repente una y otra vez que se van a manifestar. En Segunda de Reyes, el capítulo 3, hay una historia bien bonita, una historia que yo te invito a que la leas en tu casa. Si hay algo que yo siempre aconsejo es que muchas veces nosotros los creyentes repetimos lo que se nos dice desde un púlpito. Y van pasando los años, a veces cuando arrancamos en el camino del Señor, arrancamos como hambrientos, leemos la Biblia, leemos la Escritura, pero después con el tiempo ni siquiera abrimos la Biblia. Porque algunas cosas ya las sabemos de memoria, en los textos bíblicos, tal vez no sabemos la cita, pero la sabemos de memoria, y lo que usamos son esos caballitos de batalla en el camino porque lo oímos. Y a veces yo escucho a personas que dicen, no, pero la Biblia dice tal y tal cosa. Y yo digo, ¿y por qué lo dijo Jesús? No sé, pero tenés que averiguar por qué.
Porque si estás repitiendo algo que todo el tiempo estás escuchando desde un púlpito o a través de las redes sociales o una prédica, entonces no estás investigando para saber qué dice el antes y el después de eso que se dijo. Porque nosotros tenemos que saber, no podemos usar los caballitos de batalla frente a la circunstancia, porque lo único que estoy haciendo es liberar conocimiento. Pero cuando la palabra de Dios se revela a tu corazón y al mío, ya no necesitas conocimiento, ya tienes sabiduría revelada. Por eso es importante que leas las historias, no solamente que cuando las cosas están mal diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ninguna plaga tocará mi morada. ¿Y dónde lo dice eso? ¿Qué más dice de todo eso? ¿Qué sucede a las personas que no les va a tocar la plaga? ¿Por qué no les toca? Porque hay un cerco de protección, porque han decidido. Por eso es importante que no te quedes solamente con lo que escuchas, sino que vayas y leas para que lo que leas puedas escuchar la voz de Dios. Porque la Biblia es la voz que está escrita. Y toda letra que está escrita tiene que ver con la voz que se dictó y eso se vuelve una voz dentro tuyo. Por eso en los momentos de desaliento, de problema, de circunstancia o de desafíos, Dios te hablará. Pero ¿de dónde te hablará? De la misma palabra que has acumulado. Si no guardas la palabra, si no retienes la palabra, si no la pones en práctica la palabra, en vano va a ser que Dios te hable otra cosa. Y Dios no te va a hablar de otra cosa, sino de aquello que has recibido. Porque, oh casualidad, justo se te habló un mensaje, una palabra, una enseñanza de justo avisándote de la prueba que ibas a tener. Y dices, ay, esta prueba que estoy teniendo, me viene bien la palabra que escuché el domingo o la enseñanza del día martes. Ahora la tengo que aplicar. Claro, porque Dios sabe que viene de camino y para cuando te lleguen esos momentos de avanzada, donde las circunstancias se ponen complicadas, la palabra de Dios la tendrás en tu corazón. Pero no viva solo recordando los textos bíblicos, sino que ve y lee la palabra. Dígale al de al lado, vuelve a leer la palabra. Muy bien, me están entendiendo, ¿verdad? Sí, es importante. Segunda de Reyes, el capítulo 3, verso 7 en adelante, dice, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Diga conmigo, por el camino del desierto de Edom. Cuando nosotros miramos esta historia y comenzamos a entrar en ella, ¿qué vemos aquí? ¿Qué iban a necesitar para el camino? ¿Qué usted imagina mirando ese texto bíblico y donde iban a moverse? ¿Qué iban a necesitar para el camino? Agua, muy bien. ¿Quién tiene el agua? Muy bien. ¿Qué iban a necesitar? ¿Por qué? Porque el camino donde iban a pasar era ¿un qué? Así que necesitaban agua. ¿Pero agua para el camino o agua extra para todo el recorrido que iban a hacer? Para todo el recorrido. O sea que para todo el recorrido, ¿qué tendrían que llevar? Más agua, tendrían que hacer la previsión, pero nadie hace un plan inclusive de decir, bueno, hoy nos vamos todos a la playa, llevamos la parrilla y nos vamos allá. Y cuando llegamos allá, sacamos todas las cosas, armamos todo, ya estamos jugando a la pelota y estamos festejando que estamos en la playa y armamos el barbecue y dice, ¿y la carne? De repente no hay carne. ¿Cómo? Había todo y no podemos decir, ay, ¿cómo fue? De repente ahora no hay. ¿Cómo que de repente no hay? No hicimos la previsión anteriormente, agarramos todas las cosas y no agarramos la carne. Entonces no podemos decir, ay, de repente una necesidad, ay, de repente no hay, ay, de repente, es que no hicimos algo y el de repente siempre va a llegar. Por eso hay que estar atento a hacer la previsión. Así que el versículo 9, mire qué dice. Dice, salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército, para las bestias que los seguían. Oiga, no hicieron la previsión y los agarró el de repente. ¿Cuál fue el de repente? No hay agua. El de repente fue, hay una necesidad. El de repente es, hay un conflicto. El de repente es, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿De dónde sacamos agua? No, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Estaban preocupados. Y así somos muchos de nosotros que a veces nos quejamos cuando nos sucede algo que viene de repente,
Pero los de repente vienen porque no hicimos la previsión. Algo no se hizo. Los de repente no llegan por casualidad. Las cosas de repente no llegan por casualidad. Tiene que ver con aquello que vamos preparando. En el reino de Dios funciona de esta manera y en un momento te lo voy a mostrar, porque a veces pensamos que usar la fe es estar a la expectativa con la boquita abierta a ver qué me va a caer del cielo. Y no funciona de esa manera, funciona a la manera de Dios y funciona con sus leyes, con sus principios, con lo establecido. Cuando yo pongo en marcha todo eso, entonces estoy seguro que cuando lleguen los de repente, yo voy a estar preparado y tendré lo suficiente para superar cualquier tipo de adversidad. No está en la prédica, pero la Biblia dice que había 10 vírgenes y 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Dice que durmiendo todas, dice que llegó el esposo y cuando llegó el esposo, dice que 5 tenían aceite de más, habían hecho la previsión. De repente vino el esposo y 5 no tenían nada y las otras tenían de sobra, tenían para el momento de la necesidad. Si tú y yo no hacemos previsión para esos de repente, entonces no podemos estar esperando que sucedan. Al contrario, vamos a tener siempre una expectativa puesta en la fantasía y no en la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando tú te basas y yo me baso en los dichos, en la palabra de que Dios ha liberado, los de repente de Dios van a llegar a nuestra vida y se van a manifestar. Pero no depende de Dios, depende de usted y depende de mí ahora. ¿Algún amén? Así que las situaciones repentinas surgen de aquellas cosas que las volvemos un hábito. Las cosas repentinas son aquellas que surgen cuando nosotros hacemos hábitos. Y cuando hacemos buenos hábitos, esas cosas comienzan a suceder. En algún lugar se empiezan a hacer las cosas, en algún lugar surgen las cosas para que el de repente sea visto. Cuando yo quiero ver el de repente de Dios, sé que va a llegar, por eso tengo que prepararme. Porque va a haber momentos, ¿qué estamos aprendiendo los días martes? Que va a haber momentos que van a llegar, momentos que no son días buenos, días malos. Pero para el día malo hay que tener toda la armadura de Dios. Eso es hacer la previsión. Y cuando venga el de repente de esas situaciones que no sabes cómo manejarlas, ya tendrás lo suficiente para saber cómo avanzar. Cuando llegue una idea, un pensamiento contrario, tendrás el escudo de la fe con el cual podrás apagar todos los dardos del enemigo. O sea, Dios se anticipa a todo lo que va a llegar, a todo lo que se va a manifestar, para que cuando venga el de repente bueno, el de repente que no es tan bueno, tengas todo lo necesario para ver la gloria de Dios manifestada en tu camino. Y nada te va a agarrar de sorpresa. Ay, de repente me llegó, de repente. No. Lo que va a llegar porque estoy haciendo algo. Y estoy seguro que por hacerlo yo mi parte, va a haber una manifestación de la gloria de Dios. Y lo mejor va a venir, lo mejor va a venir. La mujer o el hombre que no hace nada, nunca nada recibe. Siempre está la expectativa a ver de qué Dios puede hacer. Y Dios dice, no, ahora tú tienes que hacer algo. Porque yo te doy todo lo necesario, los nutrientes, para que veas un de repente. Y lo vas a ver, dígale al lado, lo vas a ver. Esta gente solo busca a Dios en un momento de necesidad. Y quieren algo rápido, lo quieren rápido, como muchos de nosotros. Queremos una solución rápido. No tienen agua y quieren que Dios haga algo. Están esperando de que Dios se mueva y haga algo. Y Dios lo va a hacer, por supuesto. Pero ¿por qué estar esperando un milagro si el milagro era que ellos llevaran el agua anticipada? Si se hubieran hecho la previsión de las cosas, no tenían que estar llorando en el camino por no tener. Así somos nosotros. Somos personas que lloramos por las cosas que no tenemos, pero ya anteriormente ya Dios nos había dado lo necesario para hacer la previsión antes de que nos falte. Por eso es importante que aprendamos esto y que lo hagamos un estilo de nuestra vida y que no andemos buscando a Dios solo cuando hay una necesidad. Ay, ahora de repente me quedé sin esto, de repente me quedé sin aquello, de repente tienes que hacer la provisión de fe. Haz la provisión de fe para que cuando lleguen los de repente veas la gloria de Dios en todo, porque los de repente de Dios, en medio de esos de repente que parece que uno no sabe ni qué va a suceder, es donde Dios se va a glorificar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu salud. Pero hay cosas que necesitan tiempo. Diga conmigo, necesitan tiempo. O sea, necesitan tiempo para que el de repente de Dios aparezca.
Hay cosas que necesitan tiempo. Solo es en base de lo que hacemos con constancia que veremos milagros permanentes. Aquello que hacemos permanentemente con constancia es lo que me llevará a ver un milagro. Es lo que voy a ver la gloria de Dios. Lo que hago constantemente, lo que practico constantemente, entonces voy a ver esos milagros permanentes. Y yo debo de permitirme a mí mismo cada día ir acumulando esa palabra en mi corazón, creyendo la palabra con toda la fuerza, porque estoy preparándome para lo que viene. Me estoy preparando para los de repente de Dios. No sé cómo Dios lo va a hacer, no sé de qué manera va a estar, pero sé que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dígale al que tenga cerca, Dios lo va a hacer. Todos nosotros llegamos a momentos críticos y nos sorprendieron los de repente. ¿A cuántos de ustedes los sorprendió un de repente? Un pronóstico, una idea, una noticia, un de repente. Y las cosas de repente fluyen de algo que no fue de repente. El de repente fluye de algo que no fue de repente. Tiene que haber algo. Apareció de repente, pero no se desarrolló de repente. Hay cosas que no aparecen de golpe, sino que tuvo una preparación para que eso apareciera. Y cuando nosotros estamos mirando esta historia, nos damos cuenta de que vamos aprendiendo a través de la palabra del Señor, a lo largo de la Biblia, que el éxito no es repentino. Usted y yo sabemos que podemos decir soy exitoso, pero para alcanzar el éxito o alcanzar ser efectivo, también es un proceso. Y dentro de ese proceso también nos podemos llegar a equivocar. Pero el éxito no llega de la noche a la mañana, es también un proceso. El éxito llega de repente, pero es porque alguien estuvo trabajando. Nosotros podemos aplaudir a los millonarios, al dueño de Tesla, decir, wow, este tipo tiene toda la plata, mirá lo que hizo. Pero ¿qué? ¿Le llegó de repente? El de repente que le llegó por tener todos los millones que tiene y la plata que solamente lo usa para subir cohetes para arriba y gastar millones de dólares, ese de repente que nosotros decimos, de repente tiene las empresas, de repente es dueño de esto, de repente. No, él ha hecho un proceso. Cuando comenzó, cuando hizo su primer jueguito, lo vendió por $500. Así que hizo algo en la vida para que de repente apareciera todo lo que está. Y en ese de repente es la manifestación de lo que hizo en el pasado. Así que tú y yo, si queremos ver los de repente de Dios en nuestra vida, tenemos que hacer algo. Es como que el que quiere sembrar de repente quiere tener cosecha. Quiero tener cosecha de repente. Pero hay que seguir sembrando. Hay que sembrar. Porque detrás de la siembra está la cosecha. Pero si no siembro, no puedo ver el de repente. No puedo ver. Si hay una ley que está sobre las cosas que Dios ha puesto en nuestro camino, y nadie que no siembra no puede tener cosecha. Solo el que siembra tiene cosecha. No puedo estar esperando a ver que salga de la tierra la mata de tomate, que salga de la tierra tal cosa, que salga de la... No, solo con el pensamiento no funciona. Alguien tiene que agacharse, abrir el pocito, echar la semilla para poder ver el resultado, ¿sí o no? Entonces las cosas no suceden de repente. Dígale al de lado, no funciona a tu manera, ¿eh? Dígale al del otro lado, funciona a la manera de Dios. Para que algo se vuelva efectivo necesita ir creciendo un paso a la vez. Para que haya efectividad en nuestra vida, tiene que todo ir un paso a la vez. A lo que no le damos espacio, nunca provocará un de repente. A lo que no le damos espacio, nunca provocará un de repente. Lo voy a repetir. A lo que no le das espacio en tu mente, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu ser, nunca se verá el de repente de Dios. Porque necesitamos primero hacer algo para ver ese de repente. La gente que es constante y perseverante es la que vive los de repente de Dios. Porque cuando uno es constante en la fe, es constante en lo que se declara y mantiene la confianza y mantiene la fe y está en la declaración permanente y uno dice, parece que es un tipo, una mujer de la superfe, todo el tiempo lo ves positivo, siempre estás declarando palabras de bendición, está en problemas pero siempre está hablando bien, está en situaciones, le dicen esto negativo pero él lo revierte, ella lo revierte con una palabra de fe y lo que está haciendo es un acumulativo. ¿Por qué? Porque tiene expectativa y en un de repente va a llegar el milagro de Dios.
y no nos va a agarrar de sorpresa, sino nos va a sorprender, claro que sí, porque estamos con esa expectativa, porque estamos haciendo algo, confesando, declarando, siendo perseverante, siendo constante, pero todo tiene una base de proceso. Todo es un proceso, todo es un proceso. Lo voy a volver a repetir para que te quede grabado en la mente, no porque no tengas la mente floja, sino que me gusta repetir. Los de repente de Dios solo funcionan cuando nosotros vamos acumulando algo. Cuando mantenemos algo en el corazón y en la mente, los de repente de Dios van a llegar a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Aún los milagros necesitan tiempo. Los milagros necesitan tiempo. Los milagros necesitan un tiempo de proceso en nosotros y ese tiempo es donde vamos creyendo y va creciendo la fe, la confianza, la seguridad. Porque uno dice, pero los milagros son instantáneos. Claro que sí, pero dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen. Así que los milagros no solo suceden por sí solos, sino que esos de repente, esos milagros que suceden de repente, es porque algo está sucediendo en tu vida. La fe está creciendo, la confianza está creciendo y por ende tiene que venir el milagro, tiene que aparecer la gloria de Dios manifestándose porque tú estás creyendo, porque estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, los que creen. Estoy hablando con alguien que cree en esta noche, en este lugar. Y en algún momento el de repente se va a manifestar. Yo no sé qué estás esperando, yo no sé qué estás anhelando en tu corazón, pero tienes que mantener constancia, tienes que mantener la fe, la confesión, la seguridad, la confianza de que al final de cuentas, si Dios lo ha dicho, si Dios lo ha hablado, es lo que se va a manifestar, es lo que tiene que llegar. Aunque en algún momento sea el de repente para nosotros, de repente llegó. Pero ¿qué pasó? Algo que venías creyendo, algo que venías confesando, es lo que sucede. Yo que la mayoría de nosotros a veces hacemos oraciones o le pedimos algo al Señor y cuando el Señor nos contesta, lo primero que decimos es, no lo puedo creer. Entonces, ¿para qué estabas orando? ¿Para qué estabas confesando? Pero así somos nosotros, siempre sacamos esos dichos. No lo puedo creer que me sanó del corazón, no lo puedo creer que me empezaron a funcionar los riñones, no puedo creer que ahora las cosas se me están dando como que una tras de otra. ¿Cómo no lo va a creer? Si te llegó es porque ya estabas creyendo. Nada le llega a los que no le creen. Pero los que creen nunca se van a ser avergonzados. Los que creen en el Señor siempre tienen una valía de parte del cielo. Porque los que creen están atrayendo toda la bendición del cielo. Porque su confianza no está puesta en un hombre, su confianza no está puesta en las circunstancias. Su confianza está puesta en el Dios eterno que cuando habla, ninguna palabra vuelve vacía, ninguna palabra se queda sin cosecha. Dígale al otro lado, las cosas no suceden solo de repente. ¡Ay! De repente perdió la casa. ¡Ay! De repente perdió el carro. No, de repente no. ¡Ay! De repente me llegó la carta que me echan de la casa. De repente me llegó la carta de que estoy desalojado. De repente, ore pastor. Teníamos que haber orado antes para que pagara las deudas. De repente no te llegó la carta. ¿Te llegó de repente la carta? ¿Y te sorprendió? Sí, pero ¿para qué dejamos que llegue? No hubiéramos hecho otra cosa que creerle a Dios y confiar de que Él iba a traer la provisión. Se me queda en serio ahora. Es que los de repente de Dios o los de repente que llegan a nuestra vida tiene que ver con un acumular. Por eso lo estaba diciendo hace un momento de la necesidad de ver que esas son capas que se van acumulando. Hay cosas que se van acumulando en nuestra vida. Cuando no hay fe, otras cosas se van acumulando en nosotros. Y cuando esas cosas se van acumulando, en un momento va a venir un de repente. En algún momento va a suceder algo. Pero si nosotros estamos acumulando la fe, la confianza, la seguridad en lo que Dios ha establecido, entonces va a venir aquello que nosotros estamos deseando. Dice que estos reyes que tenían necesidad de ¿qué? ¿De qué necesidad? ¿Cuál era la necesidad de estos reyes? De agua. Muy bien, dominicanos son. Está con las luces hoy. Y siempre también, ¿no? Que tenían necesidad de agua. De repente se encontraron con una necesidad. De repente. ¡Ay, no tenemos agua!
Vuelvo a repetir, ¿por qué no llevaron más galones? ¿Por qué no se hicieron la previsión? Vio que hay gente que llora por lo que no tiene, pero lo que tenía no lo aprovechó en el momento para poder hacer la previsión. Alguien Dios le está hablando, ¿no? De seguro que estaban ellos esperando un milagro repentino, un ya, un ahora. Pero las cosas no van a suceder. Según esto, nosotros estamos viendo que las cosas no suceden con la palabra mágica o por repetir algunas historias de Harry Potter y agarrar la varita mágica y pensar que las cosas van a suceder de esa manera. No funciona de esa manera. No funciona mágicamente, eso es fantasía. Lo de Dios no funciona fantásticamente. Lo de Dios tiene que funcionar en base de sus principios y a través de su palabra. Ahora, los de repente de Dios, como todo, surge de un mismo principio. En lo que escucho, creo, hago y acciono. En lo que escucho, creo, hago y acciono. No es solo estar solamente, escuché la palabra con gozo, me fui a mi casa. No, tengo que prestar atención. ¿O usted no se da cuenta que todo el tiempo ponemos las frases en la pantalla? ¿Para qué será la frase? ¿Será para que alguien las lea o para que alguien las copie y diga, esta la voy a poner mañana en Facebook porque me tocó la palabra? Ahora entiendo de que estos son principios. Y esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque es el principio de oír y hacer. Todo está basado en el principio de la palabra, en el oír y en el hacer. Cuando vamos practicando el oír y el hacer, entonces cuando venga lo que tiene que venir, nos va a sorprender, pero con gozo y alegría, porque el de repente es el resultado de lo que voy escuchando. Algo bueno me va a pasar, algo maravilloso me va a suceder. Y alguien te va a preguntar, pero ¿y cómo sabes que lo mejor te viene en camino? ¿No viste todas las malarias, los problemas, las dificultades, las luchas del creyente que tiene en el camino? Y tú estás diciendo que todo va a andar bien. Y tú estás diciendo que todo va a ir de gloria en gloria y de victoria. No lo digo yo, lo dice Dios. Y si Dios dice que yo hable algo que Él habla, entonces lo voy a poner en marcha. Porque al final de cuentas me va a llegar el de repente del milagro, el de repente de la puerta abierta, el milagro de la provisión, el milagro de la gloria de Dios manifestada. Algo, dígale al de al lado, algo viene de repente. Pero dígale, tienes que escuchar, tienes que creer, tienes que accionar. No es una fórmula mágica esto, ¿eh? No. Lo que yo te dije es una frase, pero no es una fórmula mágica. Lo que estoy diciendo es que todo tiene que ver la base en el principio. El principio de la palabra es oír y hacer. En medio de mis circunstancias he escuchado lo que Dios dijo y lo voy a poner en práctica. Porque la palabra no viene solamente para que sientas aquí que el corazón te llenó y que te explota de alegría. No, la palabra viene porque en algún momento vas a tener que sacarla de tu boca como una espada y utilizarla frente a aquello que se te levanta en tu contra y declarar una palabra en medio de la circunstancia, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de esos momentos que aunque no los quieras van a llegar. ¿O no escuchaste la enseñanza del día martes de que el Señor te da un escudo? ¿Para qué te da el escudo? Para apagar los dardos del enemigo. Así que el hecho que tengas un escudo no va a evitar que te lancen dardos. El hecho que tengas un escudo no quiere decir que los dardos no van a llegar. Te van a llegar más fuerte todavía. Porque tenés un escudo, entonces te van a lanzar más dardos todavía. Sí, yo solo estoy emocionado con estas palabras. Dígale al lado, viene un de repente de Dios para mi vida. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6, reforzando esto que estamos diciendo. Es por eso que Dios quiere trabajar con nosotros en el secreto. Cuando yo trabajo con Dios en el secreto, me lleva al de repente. Cuando yo trabajo con Dios en el secreto, el de repente se tiene que manifestar. No hay lugar donde un hombre y una mujer estén en el secreto de Dios que Dios no haga. Alguien me dijo una vez que oraciones secretas vienen con respuestas públicas. Las oraciones en secreto siempre traerán respuestas públicas. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Esa recompensa en público es el de repente de Dios.
Oraste en secreto y ya venís con una oración hace un tiempo y ya no pedís, ahora ya agradeces todo el tiempo por aquello que habías pedido y no llega, pero en el momento que parece que te olvidaste, que ya no orás más por eso, llegó el de repente, llegó la respuesta de Dios, llegó la bendición de Dios. Y uno dice, ay, de repente, fue un de repente de Dios. No, vino a causa de que estuviste en el secreto orando con el Señor. ¿Me están entendiendo, verdad que sí? Y si no, vuelvo a escuchar la prédica. Pero esto es importante porque te va a ampliar el pensamiento y la idea en que las cosas no suceden por casualidad. Ay, va a venir así como por arte de magia. Vamos a esperar que a ver que caiga del cielo y va a llegar. No sucede de esa manera. Por eso todo tiene que ver con los principios de la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que ellos consultan a un profeta. ¿Y a quién tienen en el camino? A Eliseo. Así que consultan con Eliseo y Eliseo habla de algo bien interesante. Es el dicho de Dios y el dicho de Dios es lo anticipado, lo que va a llegar. Cuando Dios habla de lo anticipado, de lo que está por venir. Siempre Dios que te dé una palabra, cuando Dios te da una palabra, es el anticipo de lo que va a llegar. Cuando Dios te da una palabra, esa palabra es el anticipo de lo que va a llegar. Te da la palabra porque es su garantía. Dios está sujeto a su palabra. Dios está sujeto a su palabra. Dios está sujeto a lo que Él ha dicho. Pero la palabra es la garantía que te va a llegar. Te va a llegar, te va a llegar, te va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí seguimos en Segunda de Reyes, el capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, ¿quién dijo? Así ha dicho Jehová. Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así. El así dice el Señor. El así dice el Señor. Aquí es donde la fe nos lleva a ver en medio de la nada lo que va a llegar. Cuando Dios habla, cuando Dios determina, cuando Dios dice algo y yo puedo creer eso que Dios está hablando, es donde se activa mi fe. Porque la fe es activada por una palabra. La fe viene por oír la palabra. Cuando escucho la palabra, mi fe se desata. Mi fe crece. Escuché la palabra y mi fe se puso en marcha. Escuché la palabra y mi fe se fortalece. Y cuando parece que estoy bajando los brazos, vuelvo a oír lo que Dios ha dicho o vuelvo a leer lo que Dios ha dejado en su palabra y eso me fortalece en el medio de la aflicción. Porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha hablado. Él así ha dicho el Señor, Él así ha dicho el Señor. Pero así dice el Señor, siempre da algo maravilloso a nuestra vida, pero lo da en el momento donde no tenemos nada. Siempre Dios te da una palabra cuando no hay nada. Siempre Dios te da una palabra cuando no hay nada. No hay respuesta, no hay salida, no hay puerta abierta, todo está negativo y Dios te da una palabra y no hay nada. Siempre Dios te dará una palabra cuando todo es un desierto. Siempre Dios te dará una palabra cuando todo está nublado. Siempre Dios te dará una palabra cuando todo está revolteado. Siempre Dios te dará una palabra, así que te da una palabra, pero te quedaste con eso, seguís en la nada. Solo tienes una palabra. Pero ahora le pones fe a eso que te habla. ¿Cuántas veces ustedes recibieron la palabra y dijeron, ya, está hecho, consumado es, aleluya? El pastor lo dijo y el otro día se levantaron y siguen la misma cosa igual. Pasaron 24 horas y uno dice, no pasó nada. Y yo declaré, yo afirmé, yo creí. Y llega el martes, ya vengo al culto de oración y vengo a la enseñanza y vengo ya con el perejil caído, así como que vengo todo desanimado. ¿Y qué le pasa, hermana? Y acá, ¿pero qué pasaron? 24 horas, en menos de casi 48 horas, ya perdió la fe que tenía el domingo, que parece que se llevaba al mundo por el camino. A muchos de ustedes, como a mí, nos ha pasado. Escuchamos una palabra y al segundo culto necesitamos ¿qué pasa, hermana? Necesito una palabra. ¿Otra más? Sí, necesito una nueva palabra. ¿Y qué hacemos con la que ella te dijo? Si ya te dijo algo, ¿por qué no mantenemos la fe en aquello que nos dijo? Nos cuesta, a todos nos cuesta, pero Dios ahí es donde va a manifestar su gloria. Te dio una palabra en medio de la nada. Dios le está diciendo a ellos que aquí ha dicho el Señor.
el Señor ha dicho. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué habló el Señor? En medio de este valle, en medio de este desierto, en medio de esta nada, algo va a pasar. Eso es lo que dijo Dios. Dios dijo que algo iba a pasar. Algo va a suceder. Va a haber un de repente. Va a haber un de repente. Mira al de al lado, dígale, va a haber un de repente. El tesoro de nuestro confiar y esperar con fe será el de repente. El tesoro de nuestro confiar y esperar con fe será el de repente. Nuestra confianza maravillosa, el resultado, el de repente vendrá por haber atesorado esa fe en nuestro corazón, por haber atesorado la palabra en nuestro corazón. Ninguno que confía, que tiene seguridad, que tiene fe en lo que Dios ha dicho va a ser avergonzado. Lo repito yo muchas veces porque es mi experiencia personal. Dios nunca te dejará en vergüenza. No me escuchaste. Dios nunca te dejará en vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué no te dejará en vergüenza? Porque de allí te sacó. Él te sacó de la vergüenza. Él te liberó de la vergüenza. Vergüenza era antes que no tenías nada. Ahora tienes al Señor. Y si lo tienes a Él, y lo tienes a Él, lo tienes a Él, lo tienes a Él, diga amigo, lo tengo todo. Mire lo que sigue diciendo en el mismo versículo 17, ¿no? Porque ellos buscaron al profeta y la palabra del así dice el Señor, dice, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y mira lo que sigue diciendo, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. O sea, es fácil para él hacerlo. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Porque el problema no era solamente que les faltaba agua, sino que ellos dijeron, estamos muertos de sed, debilitados, ya estamos desfalleciendo y con esto ya perdemos la guerra. Ya comenzaron a confesar que las cosas no van a funcionar. ¿Cómo hay creyentes que un día tienen toda la fe, que se llevan todas las cosas por delante y después están hablando de más? Y uno dice, ¿por qué no se quedará mudo? Porque arruina con la boca toda la cosecha que viene de bendición. ¿No le pasó a Zacarías que cuando el ángel, el papá de Juan, el ángel le dijo, vas a tener, tu mujer Elizabeth va a tener un varón y esa será una bendición para tu casa? Y cuando estaba en eso, ¿y cómo será esto? Nosotros somos viejos. Y Dios le está diciendo que va a venir el de repente, que la otra va a quedar con así de golpe, y él no, él dice, ¿cómo va a ser? Que yo soy viejo, que lo esto, que lo otro. Y dijo, mira, para que no arruines lo que viene en el embarazo de Elizabeth, los próximos 9 meses te quedas mudo. Sí, porque hay gente que habla de más y arruina toda la cosecha. Y después le dice a Dios, ¿y por qué no cumpliste, Dios? Dice, no, yo solté la palabra. La cosa es que tenías que retener la palabra, confiar en lo que dije, porque te iba a llegar el de repente. Imagínese todo el camino hablando, no sé, no creo, no, Elizabeth para mí que está hinchada y ella cree, este debe ser un embarazo atópico que se está formando por fuera, que no es un bebé lo que está creciendo, que es un cabro lo que está creciendo. No, mejor cállate la boca. Mira al de al lado, no le diga nada. Lo que está diciendo Dios es lo que Dios no está viendo. Lo que Dios está diciendo en este texto, si me lo ponen otra vez, lo que Dios está diciendo en este texto es lo que Dios no está viendo. Solo Dios está viendo otra cosa, pero Dios no está viendo. Dios no está viendo lo que ven los reyes, la gente, no lo está viendo, sino que Dios está viendo otra cosa. Dios no ve la tierra que está seca, que hay una batalla, que va a haber una derrota, que la situación no va a cambiar. Dios está viendo otra cosa totalmente diferente, totalmente diferente. Y aquí es donde nosotros comenzamos a tener un conflicto, porque decimos tanto de lo que no vemos que nos olvidamos de decir lo que Dios ve. Nos dedicamos tanto a hablar de lo que estamos viendo, de lo que estamos pasando, que nos olvidamos de decir lo que Dios está diciendo o lo que Dios está viendo. Porque una cosa es lo que Dios dice, Él así dice el Señor, y otra cosa es que Él está diciendo por ver. Dios está diciendo que habrá agua porque Dios está viendo ya el agua. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Si yo capturo esto para mi vida, entonces tengo que prestar atención a la Escritura.
No solo lo que te predico, sino que lo vayas a leer vos mismo y te vas a encontrar que allí está la respuesta para todas las cosas y que no tenés que estar esperando a ver cuándo me va a orar, cuándo me va a ungir con aceite, cuándo me va a lavar los pies, cuándo me va a echar aceite de resino, cuándo me va a hacer el ayuno espiritual y el pastor, no qué sé yo, me va a mojar la oreja, la nariz. Vio que hay gente que busca la hechicería evangélica para ver si viene la respuesta. No, no funciona de esa manera. Cada uno va generando su propia victoria y cada uno tiene que alinearse a la palabra, así dice el Señor. Porque lo que así dice el Señor tiene que ver con lo que Dios está viendo. Y lo que Dios está viendo es lo que está hablando. Por eso Dios no está hablando con lo que hablan estos reyes. Que la cosa está complicada. Imagínense si Dios comienza a charlar contigo y te dice, ay, Yajaria, lo tuyo es complicado. Yo no sé si lo voy a poder resolver. Mirá que las cosas están complicadas para el país, la economía. Yo no sé si te puedo dar eso que estás pidiendo porque en el cielo tengo un conflicto. No pudimos pagar la luz en el cielo. Y no sé si me sobra algunos chelitos, ya me salió el dominicano, y me sobra algunas monedas, ¿viste? Las mando para allá, a ver si podés resolver tu situación. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios siempre está viendo algo diferente y su palabra siempre nos está demostrando otra cosa diferente. ¿Qué le está diciendo Dios? En este valle va a haber agua, en este valle va a haber agua. ¿Y vos creés que va a haber agua? ¿Y vos creés que puedes? Si Dios lo dijo, yo tengo que creerlo. Porque si Dios lo está diciendo es porque Dios lo está viendo. Si Dios lo está diciendo es porque Dios lo está viendo. Si Dios lo está diciendo es porque Él lo está viendo. Ahora, me toca a mí verlo también a través de la fe y comenzar a declararlo. Aunque no lo veo, yo sé que está obrando a mi favor. No veo la puerta abierta, pero ya está abierta la puerta. ¿Y cómo sabes que está abierta? Porque Él dijo que está abierta. Y si Él dijo que está abierta es porque Él la está viendo abierta. Entonces, ¿para qué seguir hablando de lo que no hay si ya está abierta la puerta? Ahora si toca el de adelante, dígale, no seas cabezón. Lo que Dios dice es lo que Dios ve. Dios está viendo el de repente. Porque es un desierto. No hay agua. No fluye agua por ningún lugar. Pero Dios está viendo el de repente. Y Dios está emocionado por lo que está viendo. Por eso Él está viendo el de repente. Está viendo la respuesta. Dios está viendo el milagro. Él solo habla de lo que ve. Y cuando vemos esto, al igual que nosotros que hablamos de lo que vemos, por eso la fe te hace ver. La fe es la certeza, porque te hace ver. La victoria es tuya. Mire, cuando usted hace un recorrido por la Biblia, inclusive se queda en la cruz, la última palabra que dice el Señor es la palabra que a nosotros nos interesa, con mucha tenacidad, es la que tenemos que mantenerla en nuestro espíritu. El consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada más que hacer. Así que si Dios dijo que está todo terminado, que está todo listo, entonces yo me tengo que enfocar en lo que Dios ha dicho. Y si Dios lo dijo es porque Él lo ve. Y si Él dice que ya está consumado es porque no hay nada más que hacer. Y si no hay nada más que hacer, hay que creer que ya está hecho. Parece un juego de palabras, pero cuando uno comienza a analizar esto, la fe dentro de nosotros comienza a crecer. Yo estoy tan motivado en esta noche para predicarte, porque realmente si capturas un poquito de este mensaje, el de repente de Dios te va a llegar, porque ahora decir, se me cerró la puerta, no sé cuándo vendrá la puerta nuevamente abierta, cuándo se abrirá la puerta abierta. Si puedes creer, de repente puede venir. O la mujer del flujo de sangre no se vio un de repente. El de repente no fue, se paró delante de Jesús con cara de lástima a ver si Él puede hacer algo. La gente con cara de lástima nunca logra nada, pero la gente de fe es la que logra ver los resultados. Así que dijo, si tan solo lo toco, si tan solo lo toco, si tan solo lo toco, y no se quedó solamente en la esquina diciendo, si lo toco, 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 si lo toco. No se quedó con el si lo toco, sino que se accionó, dijo, si lo toco, pero fue a tocarlo. Y cuando lo tocó, virtud salió del Señor y Él de repente vino, porque de repente Jesús dijo, alguien me tocó. De repente Él sintió que algo pasó, algo le sucedió, Él sintió, virtud salió de mí. Aleluya. Sonríe al lado, dígale, alegra que te viene de repente. Así que nuestro problema está en la dirección de nuestra visión. Nuestro problema está en la dirección de nuestra visión. ¿Dónde está puesto nuestros ojos? ¿En qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos enfocados?
Si estamos enfocados siempre en lo que no hay, el problema, el conflicto, usted sabe, la cosa está complicada, no sé si vamos a lograrlo. No, no puedes estar un día que tienes una fe que arrasas con todo y al otro día y vamos a ver si Dios quiere, ojalá. Ya está llamando a Alá porque no sabe a quién llama a Alá. Ojalá, ojalá. No, lo mío viene de gloria en gloria. Él lo dijo, yo voy de victoria en victoria. Lo mío está asegurado. Si una puerta se cerró es porque 10 se van a abrir de golpe. Y yo voy a ver la gloria de Dios manifestada. Así que no voy a... Se cerró. No llores por lo que se cerró. Comienza a mirar. Porque el que tiene la llave es el Señor. No el diablo, no la circunstancia, no la gente. Y si Dios cerró una puerta es porque algo más grande viene de camino, man. Yo los veo emocionados a ustedes, porque si lo podemos ver, hablamos por la fe, porque Dios lo ve. Y si Dios lo ve, yo hablo en fe. Si Dios lo está diciendo, yo lo hablo en fe. Dios ya vio el agua en medio de la nada. Ya Dios vio el agua en medio de la nada. Dios lo vio. Los reyes no vieron nada, Josafat no vio nada. Hasta el profeta no vio nada, porque el profeta, yo solo estoy para decir lo que Dios dijo, porque después me echan la culpa que Dios no hace nada, es que el pastor lo dijo, el profeta lo dijo. No, si Dios lo dijo, Él da la garantía de que Él también va a cumplir con lo que dijo, así que Él tiene una garantía, su palabra tiene la garantía, es el sí y el amén, el sí y el amén, el sí y el amén. ¿Alguien dice gloria a Dios por eso? Es que en medio de donde no hay, es donde Dios traerá el de repente. En medio de donde no hay, es donde Dios va a traer el de repente. En medio de donde no hay, vendrá el de repente. ¿Por qué vendrá el de repente? Porque mantienes la fe en medio de la nada. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es lo que crees, lo que puedes llegar a hacer, tu esfuerzo. ¿Cuántas veces te rompiste la cabeza? Yo me rompí la cabeza haciendo las cosas por nuestra propia fuerza y al final de cuentas terminamos ahogados, cansados, desanimados y al final de cuentas decimos, ¿por qué no termina este día? Porque quiero que empiece mañana y que sea diferente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en nuestra fuerza. Pero cuando dejamos que Dios sea el que tiene que hacer las cosas, yo solo creo, confío y espero y hago que esa palabra en mi corazón me haga ver el milagro que viene de camino. Algo viene de repente. Lo mejor, la hermana Yajaira siempre me profetiza, pastor, lo mejor está por venir. Yo no sé si ella lo usa como frase o por lo cree. Yo creo que lo cree y me lo suelta todo el tiempo. Algo mejor, lo mejor está por venir. Lo mejor, ella también lo cree para ella, porque si ella no puede decirme a mí que yo lo crea si ella no lo cree. ¿Verdad? El versículo 20 de ese capítulo 3, mira lo que dice. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. ¿Cómo se llama esto? Un milagro de repente. De repente se levantaron en la mañana para hacer el sacrificio y de repente, en medio de la nada, salió el agua. Se llenó de agua. Todo estaba lleno de agua. ¡Ay, mira! Llegó el agua. El agua no llegó por casualidad. El agua llegó ahí, primero porque lo dijo Dios, segundo porque lo estaba viendo Dios, lo vio Dios, lo habló Dios y ahora hay alguien que tuvo que creer, pero no solo creer, tuvo que accionar para que llegar a lo que tenía que llegar. Y lo que te va a llegar está en base de lo que estás creyendo. Viene, 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 viene. Pero mire lo que dice el verso 16, un poquito antes, el versículo 16 dice, ¿quién dijo? Así dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Dígale al de al lado, vas a tener que agarrar la pala otra vez. ¿Qué te está diciendo esta palabra? Déjala ahí mismo. Haced en este valle muchos estanques. Yo le cambio a la palabra estanque y vamos a hacer los pozos. Así que hay que cavar pozos. Imagínense, estos hombres tienen armas de guerra. Estos están con escudo. Estos están preparados para la batalla. Y Dios dice, suelten todo eso y agarren las palas. Porque es a mi manera, no es a su manera. No es a su forma, es a mi forma. Así que dice, soltá todo eso y agarrá la pala. Y comenzaron a cavar y a profundizar. Porque como Dios dijo que se iba a llenar de agua, dijo, hagan estanques. Hagan lugares espaciosos porque se va a llenar de agua. O sea, al agua no hay que perderla, al agua hay que retenerla.
Al agua no hay que perderla, al agua hay que retenerla. Así que comenzaron a cavar. Y en base de eso, ellos están moviendo su fe. ¿Por qué? Porque están ahondando, están cavando, están profundizando, están haciendo lo que Dios dijo, están haciendo lo que Dios dijo, están haciendo lo que Dios dijo. Así que el de repente no los tiene que sorprender. Se van a quedar maravillados, claro que sí. Pero el de repente llega porque ellos hicieron lo que Dios dijo que tenían que hacer. Si tú y yo hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, entonces el de repente va a llegar. De tanto repetírtelo, lo vas a tener que asimilar. Pero que las cosas no suceden así, vuelvo a repetir. No sucede por la oración ungida, el aceite que te derraman de la cabeza a los pies y te cubren con el manto y el talí de Israel y la rosa de Sarón y qué sé yo, las piedras de Jordán y la arena del desierto del Sahara y que te quieren poner todas esas cosas como que eso te trae el milagro. El de repente de Dios viene por aplicar la palabra, por creer la palabra, por confiar en la palabra, por ponerla en práctica, porque decirle, Señor, mira, estoy con las lágrimas que se me caen, estoy en un momento de crisis, no sé cómo voy a resolver esta situación, pero tú tienes una palabra para mi vida y de algún lado respiro y liberación siempre llega, porque tú eres el Dios de los de repente, tú eres el Dios que hace que las cosas sucedan a mi favor, porque yo estoy en tu cobertura y el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente y no voy a tener el terror nocturno, no voy a tener temor al enemigo, no voy a tener temor a nada, porque al final de cuentas tú eres mi respuesta. Es así de simple, pero nosotros la complicamos. Y vuelvo a repetir algo que dije hace un momento. Hablamos lo que no tenemos que hablar cuando tenemos que hablar lo que Dios ya habló. Es por eso que Isaías capítulo 3, verso 10, en la Nueva Versión Internacional dice: díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Ellos disfrutaron del agua que apareció en el camino. Y esa agua fue producto de que acabaron, ahondaron, prepararon, creyeron el así dice el Señor. Y cuando uno cree en el así dice el Señor y se basa en lo que Dios ve, entonces yo puedo ver que va a llegar lo que Dios ya ha dicho. Porque cuando yo comienzo a confesar lo que Dios me dice que está escrito en su palabra, y lo dije hace unos días hablando con alguien, que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no estamos hablando una palabra temporal. Cuando usted y yo hablamos de la palabra de Dios o decimos una palabra escrita en la Biblia, no estamos hablando de una palabra temporal. Lo que lees, escuchas y dices tiene que ver con una palabra eterna. Y cuando tú y yo hablamos una palabra eterna, lo eterno siempre termina afectando el tiempo, lo temporal, lo pasajero. Esta leve tribulación, momentáneo momento, el instante de algo que tenemos que sí o sí atravesar, pero el de repente de Dios vendrá. Esto que estoy viviendo no me va a acabar. No voy a morir, sino que viviré. No voy a morir, sino que viviré. Tengo una palabra en mi corazón. No voy a terminar como dice la circunstancia. Voy a terminar como Dios ha dicho que voy a terminar. Mi tiempo no se acabó porque Él me extendió el tiempo. ¿Cómo me voy a morir ahora? Y me salvó a los 15 años. No me voy a morir ahora. En algún momento me voy a morir. ¿Pero por qué voy a tener temor ahora de algo que me está pasando? Porque digo, me voy a morir. Sí, cuando realmente me iba a morir, no me morí nada. Por eso Moisés no le creyó mucho a la gente cuando le decía, ¿y si nos metemos en el agua no vamos a ahogar? No, no vamos a ahogar nada. ¿Y cómo sabe que no vamos a ahogar? Porque a mí me sacaron de las aguas. Me llamo Moisés, sacado de las aguas, salvado de las aguas. Así que yo no voy a, si Dios me sacó de las aguas, me iba a morir en las aguas. Si Dios me salvó de las aguas, me voy a hundir como DiCaprio en el Titanic. No. ¿Aló? Tienes que creer esto, porque la base de tu victoria, mi victoria, para ver el de repente de Dios, es mantener cavando, ahondando, profundizando en la palabra del Señor para que lleguen los de repente. Y ese resultado que se llama de repente va a llegar, te va a sorprender. Pero por mantener la fe,
por mantener la constancia, por mantenerte creyendo. Mantente con ánimo, con fuerza. Yo sé que los jueves a veces te sentís como desanimado y el viernes te anima porque te llega el cheque, pero hoy tenés que darle gracias a Dios por lo que va a suceder. Dale gracias a Dios por lo que viene. Somos creyentes avivados. Esta iglesia es una iglesia avivada. Acá hay gente que tiene fuego de Dios. Acá hay gente que glorifica a Dios en medio de las circunstancias. No que las circunstancias le tapan la boca. No, glorificamos a Dios. Mira el de al lado cómo glorifica, cómo levanta las manos, cómo adora a Dios, cómo bendice a Dios. Cierre sus ojos. Necesito que mires en tu interior. No sé qué estás esperando. O tal vez no esperas nada. Tal vez estás desanimado y no puedes ver qué es lo que puede llegar. Josafat estaba desanimado. Los demás estaban desanimados. La gente estaba desanimada. Pero buscaron la dirección de Dios. Cuando tú y yo buscamos la dirección de Dios, siempre vendrá una palabra. Y esa palabra en medio de la nada, te llevará al de repente. Esa palabra en medio de el no hay, no está, no apareció, es donde te llevará a ver algo poderoso. La mayoría de las veces que Dios te habla o que Dios me habla en un momento de circunstancia apremiante, es el momento donde sentimos que no tenemos nada más que una palabra. Solamente una palabra. Y no es poca cosa, porque una palabra es lo que te llevará a ver el de repente de Dios. El de repente de Dios va a llegar. El de repente de Dios le llegó para esta gente. El de repente de Dios vino porque alguien comenzó a creer no solo lo que Dios dijo, sino que se dio cuenta que podía mirar más allá de lo que Dios estaba diciendo. Si Dios habló algo para tu vida, si Dios te dijo algo, es mejor que mantengas la fe. Si Dios te soltó una palabra, es mejor que mantengas la fe. Mantengas la visión en lo que Dios ha dicho. Porque si Dios lo dijo, entonces eso se volverá una realidad. Porque Dios ya lo vio hecho una realidad, por eso habló. Dios es un Dios de fe, porque tiene la fe metida adentro. Y cuando Él habla en la fe y la palabra produce. Por eso Él dice que su palabra nunca volverá vacía, sino que cada vez que sale la palabra, algo produce, algo hace que suceda. Un texto bíblico que para mí es prácticamente una base, un pilar fundamental, es Génesis capítulo 1, verso 3. Y Dios dijo, sea la luz. En medio de lo no hay, Dios dijo, sea la luz. Cuando no había nada, Él dijo, sea la luz. Y la luz estaba con Él. Él veía la luz. Él podía observar la luz. Pero cuando la habló, la luz tuvo que aparecer. Hay cosas en tu vida, en tu familia, en tu casa, que solo van a llegar a manifestarse si te animas a creer, a ver lo que Dios está viendo y a hablar lo que Dios está hablando. Porque allí está tu victoria y vendrá el de repente. Vendrá el de repente, llegará el de repente como un resultado de la fe genuina, de una fe activa, de una fe que se mueve en base de la creencia firme que Dios lo dijo, ya está hecho, el consumado es, la promesa de Dios es el sí y el amén. Así que le creo a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, porque Él está obrando a mi favor, Él trabaja a mi favor, Él se mueve a mi favor. Oh, cuando Él declara una palabra, continuamente esa palabra te llevará a ver algo poderoso, a ver algo sobrenatural. Esa es la palabra que dijo Elías. Mañana, Eliseo, mañana a estas horas un milagro va a suceder. Aquí hay hambre. Sí, soltó la palabra en medio de una necesidad, en medio de un conflicto, pero dijo, en 24 horas la historia cambia, en 24 horas la cosa cambia. Y Dios está hablando, a alguien Dios le está hablando de que va a venir un de repente. Dios te necesita confesando, Dios te necesita con el ánimo arriba, Dios te necesita con la fe arriba, que manifiestes lo que está en tu corazón. No solamente que lo mantengas en la mente. No, comienza a hablarlo, escríbelo en papeles, pégalo en tu casa,
pégalo en el baño, escríbelo en las paredes. Ay, va a venir el de repente de Dios. Las cosas van a suceder. No le pidas, solo confiesa, declara el que está hecho en el nombre del Señor. Oraste, ahora agradece porque ya viene. Viene esa familia nueva, viene esa victoria nueva, viene lo económico nuevo, viene lo que deseas en tu corazón nuevo. ¿Por qué? Porque ya Dios lo está viendo. Y si Dios lo está viendo y te dijo que crea, eso es lo que tienes que mantener en tu corazón, contra viento y marea, lo que diga la gente, las circunstancias o el diablo. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, y hoy parece que estoy en el polvo, pero del polvo Él también me vuelve a levantar. Él me vuelve a levantar porque es mi Dios de victoria. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, milagroso. Oh, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. aleluya. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Tu victoria no vendrá del lado que tú imaginas. La victoria que tú necesitas, la bendición que viene para tu casa, tu familia, no viene del lado que tú imaginas. Pensaste que viene de un lado, viene de un lugar específico, pero Dios dice, vendrá del lugar que menos te imaginas, del lugar que menos imaginas. Yo traigo la respuesta, yo traigo la bendición, yo traigo la puerta abierta, porque yo soy el Dios que ha abierto una senda nueva, un camino nuevo de victoria y de bendición, y no vendrá del lugar que tú crees, no vendrá del lugar que imaginaste, porque yo soy el que he preparado el de repente, que te va a sorprender y va a ser un testimonio de la gloria de Dios, de la gloria de Dios, de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aunque no pueda ver, estás orando. Está sobrando, está sobrando. Alguien Dios está obrando. Alguien Dios está obrando. Hay alguien en casa que está recibiendo ahora. Ahora está sobrando. No pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Ahora, algo está pasando, algo está sucediendo. Hay alguien en casa que está recibiendo la palabra. Hay alguien que está recibiendo la salud en su cuerpo. Hay alguien que está recibiendo la bendición. Y hay algo que va a suceder en las próximas 24 horas. Hay algo que Dios va a hacer glorioso en tu casa en el nombre de Jesús. Donde hoy no hay nada, donde hoy todo está perdido, Dios dice, voy a volver eso, ese sequedad lo voy a volver en un milagro. Ese lugar lo voy a volver en una bendición, porque he llamado del norte, del sur, del este, del oeste, a que te bendigan, a que te bendigan, a que te bendigan. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. No me canso de profetizar, no me canso de declarar, no me canso de afirmar, pero hay alguien aún en este ambiente que tiene que prepararse para el de repente de Dios. Lo profético, lo apostólico, lo ungido está llegando a tu casa. Lo poderoso de Dios que se libera desde el río de Dios traerá sanidad, traerá restauración, traerá liberación. Y hoy profetizo, hoy declaro, hoy afirmo la palabra sobre ti en el nombre de Jesús de Nazaret, porque lo que estás viviendo es circunstancial, es solo parte de la historia, es una página que solamente la vas a tener que pasar a través de la fe, a través de la confianza. En mi espíritu hay una palabra y en tu corazón tiene que estar ese espíritu, esa palabra que se vuelve espíritu en tu interior, la vida que le da valor dentro tuyo. Y en el nombre de Jesús, yo no sé, pero hay alguien, dice el Espíritu, hay alguien que está a la distancia, que debe mantener la fe y la confianza, porque habías perdido la confianza, habías perdido la fe, habías perdido
perdido la seguridad y aún parece que querías terminar con tu vida, pero hoy Dios dice, comenzarás un nuevo capítulo, una nueva temporada, porque escribirás una historia de bendición, y los de repente vendrán uno tras otro, los de repente llegarán una y otra vez, los de repente te van a sorprender porque has creído, y los que creen reciben aquello que están creyendo, porque están hablando, están afirmando lo que Dios está afirmando en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo creo, creemos en los milagros, creemos en la victoria, creemos en la sanidad, creemos en la victoria, creemos en la sanidad, creemos en la liberación, creemos, aleluya, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Creemos, aleluya, porque esa es nuestra confianza. Levante sus manos, me levante su espíritu y comienza a decirlo: está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. Hoy yo lo creo, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho en el nombre de Jesús. Aleluya. Si tiene alguien cerca, póngale la mano sobre el hombro y dígale: está hecho, está hecho, está hecho. Aleluya. Ni que cadenas romperás. Sí, Señor. Sí, Señor. Más Sí, sé Señor. lo que puedes Señor. hacer. Aleluya, en tu nombre. En tu nombre. Visite nuestra página web www.iddesibring.com. Mensajes, palabras de fe y nuestra radio online transmitiendo el mensaje del corazón de Dios. www.iddesibring.com. Más que una página web, una conexión directa con su bendición.